Bienvenidos chicos a la sesión virtual del día de hoy. Hoy comenzamos con tema nuevo, el último de los temas que estudiaremos en el curso de mecánica de fluidos y la tercera gran ecuación de dinámica de fluidos. Hoy nos encargaremos entonces de estudiar la ecuación de momentum Miren bien que es momentum diferente a momento o torque. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y esta ecuación de momentum nos va a ser útil cada que necesitemos calcular las fuerzas que actúan sobre los fluidos o por acción-reacción las fuerzas que los fluidos ejercen sobre los cuerpos alrededor. Para comenzar, es importante hacer claridad sobre qué es momentum. Este concepto de momentum es una palabra en latín que traducida al español quiere decir cantidad de movimiento. La ecuación matemática que la representa es el producto entre la masa, que es un escalar, y la velocidad, que es un vector. Por lo tanto, el momentum como tal es un vector. Existe momentum en X, momentum en Y y momentum en la dirección Z. Tres componentes en el espacio. Miren bien que ese producto entre masa y velocidad es aplicable a muchas situaciones cotidianas o de la vida real. Por ejemplo, si viene un balón o una pelota con una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿cómo podríamos comparar el impacto que esa pelota genera sobre cualquier otro cuerpo versus el de, por ejemplo, un tren? Que viene viajando a la misma velocidad. Ambos viajan a la misma velocidad, pero la masa del tren es mucho mayor a la masa de la pelota o del balón. La propiedad física que se utiliza para comparar la cantidad de movimiento o el impacto que cualquiera de los dos produciría sobre una persona, por ejemplo, justamente es el momentum. Obviamente, el momentum que lleva el balón va a ser mucho más pequeño que el momentum que lleva el tren. La fuerza que hace que este balón se mueva a esta velocidad de 100 kilómetros por hora tiene que estar haciendo que una masa pequeña se mueva a esa velocidad. Por el contrario, la fuerza que está haciendo que este tren se mueva a la misma velocidad de 100 kilómetros por hora tiene que mover una masa mucho mayor a esa velocidad. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre este tren es una fuerza mucho mayor. Si se genera un impacto sobre cualquier otro cuerpo, la fuerza que la pelota ejercería sobre ese cuerpo va a ser mucho más pequeña entonces que la fuerza que el tren ejercería sobre ese cuerpo. Nuestra ecuación de momentum entonces va a partir de la segunda ley de Newton, una de las ecuaciones que como ingenieros más utilizamos. En su tesis original, la forma en la que Newton plantea esta segunda ley es esta que les voy a mostrar a continuación.
Generalmente, nosotros como ingenieros trabajamos esta segunda ley de Newton como sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Sin embargo, su forma original es tal cual la presento aquí en la pizarra, y Newton la planteó de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo cualquiera que analizamos mediante el uso de un sistema. Recuerden el concepto del sistema, muchachos, por favor, y recuerden que no es lo mismo que un volumen de control. Este sistema va a seguir el objeto hacia donde sea que ese objeto salga o se mueva, y la masa dentro del sistema siempre va a ser la misma. No entra ni sale masa del mismo. Entonces, reitero, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese objeto o la fuerza resultante que actúa sobre ese objeto es igual a la tasa de cambio del momentum. Con este subíndice C, simplemente quiero decir que estamos trabajando con el vector velocidad en el centroide del objeto. Más específicamente, en el centro de masa del mismo. Esto llevado a palabras normales o a palabras más sencillas, quiere decir que cualquier fuerza que tú apliques sobre un objeto va a hacer que el momentum que ese objeto tiene aumente o disminuya por unidad de tiempo. Repito, chicos, cualquier fuerza que aplique sobre un objeto hará que el momentum de ese objeto aumente o disminuya por unidad de tiempo. Como estamos trabajando sobre un sistema en el cual la masa se conserva, es decir, no varía en el tiempo, miren bien que la masa la podemos sacar de la derivada respecto al tiempo. Nos queda entonces la segunda ley de Newton, tal cual la hemos trabajado siempre. Si la masa sale, nos queda la derivada de la velocidad en el centroide respecto al tiempo, lo cual es lo mismo que la masa por la aceleración del centroide. Es decir, la fuerza resultante que aplique sobre cualquier objeto va a hacer que ese objeto se acelere o que su velocidad aumente o disminuya por unidad de tiempo. Cualquiera de las dos formas es equivalente. Van a ver que en la demostración que haremos a continuación de la ecuación de momentum, yo voy a utilizar esta forma de la segunda ley de Newton, pero recuerden que es una forma simplemente distinta de escribir la segunda ley de Newton tal cual la hemos utilizado hasta ahora. Sí. Para derivar nuestra ecuación de momentum, vamos a suponer la siguiente situación. Tenemos un conducto, una tubería por ejemplo, el diámetro de la misma puede ser variable. Voy a encerrar el flujo que pasa por ese conducto, por esa tubería, utilizando un volumen de control. Y tengan en cuenta lo siguiente, o ténganlo en mente. Recuerden que cuando hablé de la segunda ley de Newton hablé de un sistema. Ahora que estamos derivando la ecuación de momentum, estoy hablando de un volumen de control. Vamos a suponer que el flujo entra por esta pared de la izquierda con una velocidad uniforme. Vamos a trabajar entonces con velocidades medias. Vamos a esta velocidad 1, siendo esta la entrada número 1, y sale también con una velocidad uniforme, pero diferente a la que entra,
e igual a velocidad 2. Reitero, ambas velocidades medias, siendo la sección de salida nuestra sección número 2. Ahora bien, ¿qué fuerzas actúan en ese fluido que está pasando por esta porción de tubería? La más obvia de todas, que siempre nos llega de primero a nuestra mente, el peso del fluido dentro del volumen de control. A medida que el fluido avanza, siente una fricción con las paredes de la tubería. Creo que aquí es importante tener en cuenta que el volumen de control que trabajaremos para la demostración va a estar actuando por dentro de la tubería. Es decir, el volumen de control solamente va a encerrar el agua dentro del tubo, más no el material sólido del tubo como tal. Cuando estemos realizando los ejercicios de Momentum del taller, les voy a explicar que uno también puede trabajar con volúmenes de control que encierren ambos, es decir, el fluido dentro del tubo y el tubo sólido como tal. Pero dejemos eso para clases posteriores. Por ahora trabajémoslo así, que encierre únicamente el agua dentro de la tubería. Por lo tanto, si el fluido va de izquierda a derecha, esa fuerza de fricción con las paredes del tubo va a actuar en dirección contraria al movimiento del fluido. Fricción. Y nos faltan las fuerzas normales o perpendiculares al fluido. Recuerden que aguas arriba de nuestro volumen de control también hay fluido que se está moviendo de izquierda a derecha, y aguas abajo de nuestro volumen de control hay fluido que se está moviendo también de izquierda a derecha. El fluido que está aguas arriba empuja a nuestro volumen de control hacia la derecha. Por lo tanto, aquí en la entrada habrá una fuerza de presión, llamémosla fuerza de presión 1. El fluido de nuestro volumen de control empuja al fluido que está aguas abajo hacia la derecha. Por acción-reacción, el fluido que está aguas abajo empujará al fluido de nuestro volumen de control hacia la izquierda, con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Pues aquí aparecerá una fuerza, llamémosla fuerza de presión 2. Ahora aquí un paréntesis en la explicación para darles una recomendación importante respecto a los ejercicios de momento. Mi recomendación, chicos, es que siempre ubiquen las entradas y las salidas de su volumen de control en zonas donde las líneas de corriente sean rectas y paralelas. Por ejemplo, si tienen un codo de 90 grados, existen dos posibilidades. Ahora, un estudiante que quiera poner su volumen de control justo aquí en el codo, supongamos porque el profesor le está solicitando la fuerza que el codo hace sobre el fluido, mientras que habrá otro que quiera poner su volumen de control más extendido. Llamemos al rojo el volumen de control 1 y al azul el volumen de control 2. ¿Cuál de los dos es correcto? Con ambos puedes trabajar, pero va a ser mucho más fácil si trabajas con el volumen de control número 1. ¿Por qué? Miren bien que el hecho de haber extendido el volumen de control más allá del codo, implica que las líneas de corriente en la entrada y en la salida
van a ser rectas y paralelas. Recuerden que en secciones perpendiculares a esas líneas de corriente rectas y paralelas, en secciones perpendiculares como la entrada y la salida, podemos trabajar con ecuaciones de la hidrostática a lo largo de esas secciones perpendiculares a la entrada y la salida. Por lo tanto, recuerden que cuando vimos el tema de hidrostática, más específicamente fuerzas sobre superficies planas, estudiamos y llegamos a la conclusión que la fuerza de presión en una superficie plana sometida a fuerzas hidrostáticas es igual a la presión en el centroide de esa placa multiplicada por el área. Entonces, si esto es una tubería circular, el centroide de la entrada y de la salida van a estar justo en el centro de los círculos, y yo puedo calcular la fuerza de presión a la entrada como la presión en el centro de ese círculo multiplicada por el área de la sección transversal de la tubería. Exactamente igual en la salida. Son ecuaciones muy sencillas y las puedo aplicar en la sumatoria de fuerzas de mi ecuación de momento. Sin embargo, aquel estudiante que trabajó con el volumen de control 2, miren que tiene el siguiente problema. Las líneas de corriente en la entrada son curvas y las líneas de corriente en la salida son curvas. Por lo tanto, ni en la entrada ni en la salida puede utilizar ecuaciones de la hidrostática para calcular esas fuerzas de presión. Va a entrar en un dilema, va a entrar en un problema difícil de solucionar. Por lo tanto, les recomiendo fuertemente que no utilicen este tipo de volúmenes de control. Siempre extiéndalos un poco más aguas abajo, un poco más aguas arriba, garantizando que en la entrada y la salida, repito, las líneas de corriente sean rectas y paralelas. Simplemente nos falta una fuerza que actúa en nuestro volumen de control. Tengan en cuenta que si la tubería tiene cambios de dirección, van a haber fuerzas de presión que se generan debido a esos cambios de dirección. Ejemplos. Si tienen un codo de X grados, el flujo viene en la entrada con determinada dirección y la forma sólida del codo hace que la dirección del flujo cambie. Pero para que esa dirección del flujo cambie, el flujo tiene que chocar contra el material sólido de la tubería o del codo, y por acción-reacción el material sólido le va a hacer una fuerza al flujo de igual magnitud y en sentido contrario. Es decir, una fuerza hacia allá, una fuerza de presión que hace que la dirección del fluido cambie. Es como la fuerza de impacto entre el flujo y el material sólido de la tubería. Situaciones muy similares ocurren, por ejemplo, en ampliaciones o reducciones. El flujo entra, esta reducción genera un cambio en la dirección de las líneas de corriente. Las líneas de corriente se ven comprimidas antes de salir por acá. El flujo, antes de comprimirse, choca con estas paredes de la reducción y por acción-reacción esas paredes se ejercen sobre el flujo unas fuerzas de igual magnitud pero en sentido contrario. Esas fuerzas hacia allá son las que hacen que las líneas de corriente se compriman o disminuyan su área. Apliquemos entonces la segunda ley de Newton a esta situación. Esta segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la tasa de cambio respecto al tiempo de la masa por la velocidad.
o la tasa de cambio respecto al tiempo del momentum. Recuerden que esa segunda ley de Newton es aplicada sobre un sistema. Sin embargo, nosotros como ingenieros queremos realizar nuestra demostración es sobre un volumen de control, para que ese volumen de control pueda ser fijo en el espacio y permitir entrada de flujo y salida de flujo. Por lo tanto, ¿cómo extrapolamos esta ecuación que está aplicada sobre un sistema a una ecuación aplicada sobre un volumen de control? Recuerden nuestra ecuación de conservación de masa. Se las voy a escribir aquí nuevamente. Esa ecuación nos decía que la tasa de cambio de la masa respecto al tiempo en un sistema, este primer término era en un sistema, era igual a la tasa de cambio respecto al tiempo de la masa en el volumen de control más el flujo másico que sale menos el flujo másico que entra. Eso se representaba mediante la integral en la superficie de control del producto punto entre la velocidad y el diferencial de área. Estos dos términos, volumen de control y superficie de control, es decir, estos dos aplicados a un volumen de control. Y como el primer término nos hablaba de la tasa de cambio de la masa en un sistema, recuerden que la tasa de cambio de la masa en un sistema es igual a cero. Principio de conservación de la masa en un sistema. Ecuación de conservación de masa, primera ecuación de la dinámica de fluidos que vimos. Importante, chicos, recuerden que a esta la llamamos ecuación de conservación de masa. Pero ¿cómo llegamos a este resultado de la ecuación de conservación de masa? Utilizando un teorema conocido con el nombre de teorema de transporte de Reynolds. Ese teorema de transporte de Reynolds no solo se puede aplicar a la masa, sino que se puede aplicar a cualquier propiedad física, teniendo en cuenta lo siguiente. Existen propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de masa de sustancia que yo tengo. Por ejemplo, el momentum, si la velocidad es constante, entre más masa tengo, mayor será mi propiedad extensiva, o entre menos masa tengo, menor será mi propiedad extensiva. La masa como tal es una propiedad extensiva. La energía cinética la energía potencial, entre otras. Miren que todas son función de la masa. Entre más masa tengo, mayor será mi propiedad. Entre menos masa tengo, menor será mi propiedad extensiva. En cambio, mi propiedad intensiva va a ser la propiedad extensiva dividida por la masa de la sustancia que estoy analizando. Entonces, ¿cuál es la propiedad intensiva correspondiente al momentum? La velocidad. Si yo divido el momentum por la masa, obtengo la velocidad. La propiedad intensiva que hace referencia a la masa va a ser 1. Si yo divido esta propiedad extensiva por la masa, obtengo 1. La propiedad intensiva de la energía cinética, 1/2 de la magnitud de la velocidad al cuadrado. La propiedad intensiva de la energía potencial, gravedad por altura. Miren bien que las propiedades intensivas ya no dependen de la masa. Es decir, puedes tener mucha masa o poquita masa, eso no va a influenciar en el resultado de la magnitud de tu propiedad intensiva. Su magnitud es independiente de la cantidad de sustancia que tengas. Con base a esto,
realidad el teorema de transporte de Reynolds, aplicado a cualquier propiedad extensiva, se escribe de la siguiente manera. La tasa de cambio de la propiedad extensiva respecto al tiempo va a ser igual a la tasa de cambio de la propiedad intensiva respecto al tiempo, pero en el volumen de control, este primero en el sistema, más el flujo de esa propiedad intensiva por las paredes del volumen de control. ¿Qué pasaba? Cuando aplicábamos este teorema de transporte de Reynolds a la masa, es decir, si mi propiedad extensiva es la masa del fluido, pues aquí aparecía la masa y en las propiedades intensivas aparecía el número 1. Por eso en la ecuación de conservación de masa no veíamos esta propiedad intensiva explícitamente, pero ahí estaba implícita, sino que I era igual a 1. Propiedad intensiva era igual a 1. Con esta I hago referencia a la propiedad intensiva. Tengan eso en cuenta. Si nuestra propiedad extensiva, como estamos hablando de nuestra ecuación de momentum, es el momentum, ¿cuál sería la propiedad intensiva? Como lo dijimos previamente, al dividir la extensiva por la masa, la propiedad intensiva correspondiente sería la velocidad. Entonces, en el teorema de transporte de Reynolds, aplicado a momentum, en todas partes donde aparece la I, o la propiedad intensiva, nos va a salir es la velocidad. Nuestra propiedad extensiva, masa por velocidad, igual a momentum. Miren bien entonces que utilizando el teorema de transporte de Reynolds puedo convertir este término, que es la tasa de cambio del momentum en el sistema. Mírenlo acá, en el teorema de transporte de Reynolds aquí apareció. Puedo convertir este término que es en el sistema en función de la suma de dos términos en el volumen de control. Pilas a lo siguiente. Cuando yo aplico el teorema de transporte de Reynolds al momentum, ya no podemos igualar a cero. Solo igualábamos a cero cuando hablábamos de este teorema aplicado a la masa, porque sabíamos que la tasa de cambio de la masa respecto al tiempo en el sistema es cero. Pero la tasa de cambio del momentum respecto al tiempo en el sistema ya no es cero. La segunda ley de Newton nos dice que es igual a la sumatoria de fuerzas. Solo será igual a cero si la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es cero. Voy a llamar a esta mi ecuación 1, teorema de transporte de Reynolds mi ecuación 2. Si igualamos ambas ecuaciones, obtenemos la ecuación número 3, sumatoria de fuerzas Estos dos términos aparecen en las ecuaciones 1 y 2, por lo tanto la sumatoria de fuerzas se puede igualar a la suma de estos dos. Esta que obtenemos es la ecuación de momentum. Miren bien que tal cual se las presento aquí, ya sí puede ser aplicada a un volumen de control. Miren que los dos términos de la derecha
aplican sobre nuestro volumen de control. Así como definimos los términos en la ecuación de conservación de masa, definamos los términos en esta nuestra ecuación de momentum. El primer término obviamente es la sumatoria de fuerzas sobre el volumen de control. El segundo término es la tasa de cambio del momentum en el volumen de control. Y el tercer término es el flujo de momentum que sale menos el flujo de momentum que entra al volumen de control. Simplifiquemos a continuación esa forma general de la ecuación de momento. Comencemos por escribirla. Repito, sumatoria de fuerzas que actúan en el volumen de control es igual a la tasa de cambio del momentum en el volumen de control más el flujo másico del momentum que sale del volumen de control menos el momentum que entra del volumen de control. Voy a llamar a esta mi forma 1 de la ecuación de momento. Ya ustedes saben, esa forma número 1, ¿para qué tipo de flujos aplica? Es aplicable a flujos no permanentes con volúmenes de control que pueden ser variables, a flujos compresibles y flujos bidimensionales o tridimensionales. La forma número 2 que vamos a ver en clase de esta ecuación de momentum va a ser la forma más sencilla. Si el flujo es permanente, y nuestro volumen de control es fijo en el espacio, no cambia de forma, no cambia de forma en el tiempo, entonces miren bien que el primer término, el que hace referencia a la tasa de cambio en el tiempo, se hace cero. Si el flujo es permanente, sus propiedades no varían en el tiempo. Este primer término se nos va. Por ahora voy a escribir el segundo término, tal cual está aquí en la forma 1 de la ecuación. Cuando escribí la ecuación aquí al principio, me comí la densidad. Y no sé si lo hice en la escritura previa de las ecuaciones, para que lo tengan en cuenta, por favor. Aquí siempre debe ir la densidad. Repito, me comí ese término ahí para que lo tengan en cuenta en las ecuaciones pasadas. Adicionalmente, esta forma número 2 de la ecuación va a ser aplicable a flujos incompresibles, es decir, que la densidad es una constante, por lo tanto la densidad puede salir de esta integral, y aparte
flujos unidimensionales. Si el flujo es unidimensional, recuerden que ya no trabajamos con perfiles de velocidad variables, sino que trabajamos con perfiles de velocidad medios o uniformes. Por lo tanto, si la velocidad es la velocidad media, también puede salir de esta integral. Por lo tanto, al lado derecho de la ecuación de momentum, nos quedaría lo siguiente. La densidad sale. La velocidad puede salir. La velocidad media. Y recuerden que esta velocidad producto punto con diferencial de área es la magnitud de la velocidad media, sigue siendo una constante, por la magnitud del diferencial de área, que integrado en la superficie de control nos da la magnitud del área por el coseno del ángulo θ. Esto en la entrada, recuerden que este término es la suma de ese mismo término en la entrada, más lo que ocurre en la salida, más exactamente lo mismo, pero en la salida. Miren entonces que convertimos una ecuación muy compleja con derivadas e integrales en una ecuación algebraica sencilla. Recuerden que este coseno de θ sale de este producto punto. Magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo θ entre los dos vectores. Muy importante, chicos, tengan en cuenta que esta velocidad y esta velocidad no es lo mismo. Esta primera velocidad es el vector de la velocidad media, mientras que esta segunda, que salen ambos términos a la entrada y a la salida, es la magnitud de ese vector velocidad. Si tenemos un volumen de control con varias entradas y con varias salidas, la ecuación se debe escribir de la siguiente manera. Entrada 1, por ejemplo, entrada 2, entrada 3, salida 1 y salida 2. Volumen de control con varias entradas y con varias salidas. En ese caso, nuestra ecuación de momentum se plantea de forma muy similar, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Sumatoria de fuerzas igual a el momentum que entra lo debo sumar en tantas entradas como yo tenga. Pues tendría la sumatoria de este término la sumatoria desde i igual a 0 hasta n entradas de este término en cada una de las entradas i. Es decir, para este caso, yo tendría que este término, aplicarlo en la entrada 1, sumarle este mismo término en la entrada 2, más este mismo término en la entrada 3. Sumo el término en tantas entradas como tenga. Más exactamente lo mismo
pero en las salidas. A diferencia de nuestro tema de ecuación de conservación de masa, en los ejercicios de la ecuación de conservación de momentum, no vamos a poner en práctica la forma número 1 de la ecuación de momentum, debido a la complejidad que conlleva aplicar esta forma de la ecuación a los ejercicios. Nos vamos a concentrar en el curso en aprender a aplicar muy bien la forma número 2 de la ecuación de momento. Es decir, en todos los ejercicios del taller nos vamos a concentrar en aprender a aplicar muy bien esta forma de la ecuación. Eso sí, vamos a hacer ejercicios en los cuales tengan varias entradas y varias salidas. Recuerden, sumatoria de fuerzas que actúan en un volumen de control es igual a el flujo de momentum que entra por todas las entradas menos el flujo de momentum, el flujo de momentum que sale por todas las salidas del volumen de control menos el flujo de momentum que entra por todas las entradas del volumen de control. Este lo expreso positivo y este negativo porque recuerden que coseno de teta en las entradas, siempre el ángulo teta será un ángulo mayor a 90 grados y por lo tanto coseno de ese ángulo va a ser negativo. Entonces el flujo de momentum que sale queda positivo, ángulos menores a 90, el que entra queda negativo, flujo de momentum que sale menos flujo de momentum que entra es igual a la sumatoria de fuerzas sobre el volumen de control. Eso nos dice nuestra ecuación de momentum, que parte de la segunda ley de Newton.